excelencia en la comunicación aplicada al ámbito de las organizaciones y al ámbito de la educación, porque la comunicación está presente en todos lados y tiene sus especificidades en función del ámbito en el que lo apliquemos, pero la base es la misma, evidentemente. Yo iba a empezar diciendo, de hecho otros años lo he dicho, que comunicar es un arte, saber comunicar es un arte. El año pasado lo rebajé a necesidad, no es que lo rebajara, sino que es un arte, pero primero es una necesidad. Y ahora venía por el camino y digo, ya no es que sea una necesidad, es que es una urgencia comunicarnos, sabernos comunicar. Algunas veces, casi todos los meses o cada 2 o 3 meses, me toca dar algún curso en empresas, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, yo ofrezco el curso de comunicación en primer lugar. Algunas veces me piden que dé un curso pues, de liderazgo o de gestión de conflictos o de trabajo en equipo o de motivación, en fin, depende. Y cuando no me piden el de comunicación, yo lo introduzco elementos de la comunicación, porque si la comunicación no funciona adecuadamente, de nada sirve dar un curso de gestión de conflictos, porque en la gestión de conflictos va a estar presente una buena comunicación, una comunicación clara, asertiva, dinámica, empática. La motivación, lo mismo, porque si yo no sé motivar, ¿y cómo lo hago? Pues, aparte de con el ejemplo personal, por favor, Juani, aparte de con el ejemplo personal, pues lo hacemos con la palabra, lo hacemos con los gestos. Y cualquier otro ejemplo que usted, trabajo en equipo. ¿Cómo hago yo un trabajo en equipo? ¿Cómo voy a dar un curso en trabajo en equipo? Dándole simplemente técnicas o herramientas de cómo aglutinar al equipo, si luego mi comunicación con el equipo adolece de algo, falla de algo. Es importante, necesario, primero saber cómo me comunico yo. Y quien dice esto, dice también liderazgo. Cuando doy cursos de liderazgo, yo empiezo con la comunicación. Siempre es que vuelvo, no puedo evitar volver a la comunicación. Porque ya no es que sea un arte, una excelencia, es que es una urgencia, es una necesidad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque somos seres relacionales. Nos desarrollamos y vivimos en relación con el otro, con la otra. En relación con mi pareja, con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos. Y el elemento común, aparte de ser yo, de ser las personas, es lo que siempre está presente. Las personas es el elemento común y la comunicación es el otro elemento común. Entonces, la comunicación está presente incluso aunque esté solo o sola. ¿Por qué creen ustedes que está presente? El diálogo interno. Exactamente, el diálogo interno. Incluso cuando yo hablo conmigo mismo en función de las cosas que me digo y cómo me las digo y cuándo me las digo, pues produce un impacto en mí. Si yo me digo algo que me produce miedo, uy, tengo que ir a tal sitio, claro, se me encoge el estómago, por ejemplo, porque me lo digo con miedo, porque evoco determinadas situaciones que me hacen sentir miedo. Por lo tanto, la primera idea es, la comunicación es hoy en día, en este momento, una urgencia. Cuando yo atiendo esa urgencia, se convierte en una necesidad. Es decir, yo ya necesito comunicarme bien. Y cuando yo me manejo en el arte de la comunicación, y no es solo hablar clarito, hablar alto, que se me entienda, no es solo eso. Es lo que yo transmito, es como lo que llega, lo que produzco en la otra persona. Porque la oratoria es una parte de la comunicación, pero es una parte. Yo puedo hablar muy bien, pero, por ejemplo, ser frío, distante, ¿no? Y puedo hablar muy claro, sintácticamente, estructuralmente, semánticamente, didácticamente, ser muy claro. Pero, coño, no llego, ¿sabes? Es una cosa fría. Entonces, eso es presente también, forma parte de la comunicación. Por lo tanto, la primera idea es, la comunicación se va a convertir en un arte cuando
lleve tiempo, cuando yo disfrute de comunicarme, cuando yo disfrute de las relaciones. Y por cierto, otra idea que les voy a dar, por si la quieren tomar, es hagan equivalente, que no igual, pero sí equivalente, comunicación es igual o equivalente a relación. ¿Esto se entiende? Por lo tanto, dense cuenta de lo importante que es la comunicación. La excelencia es el último nivel al que yo debería aspirar. Pero es que estamos en un nivel en general, la sociedad y la población, en un nivel tan bajo que en vez de comunicarnos cada vez más y mejor, resulta que nos comunicamos cada vez menos y peor. Pensemos en que cada vez nos comunicamos más por Facebook o por WhatsApp o por Twitter. Y eso va en detrimento de la calidad de la comunicación. Otra idea que les quiero comentar, trasladar, es que comunicación no es igual a información. No. La información es una parte de la comunicación, es el contenido, es los datos que transmito, pero son datos. La información son datos. Por lo tanto, la comunicación no es igual ni equivalente a información, es solo una parte. Hay personas que piensan que comunican muy bien porque escriben bien, mandan correos muy bien en el trabajo, de un área a otra, de un departamento a otro, de un compañero a otro. Yo me comunico perfectamente, está muy claro lo que he dicho. Pero eso no es comunicación, eso es trasladar información. La comunicación es algo más. Por lo tanto, ya van dos ideas, ¿no? Comunicación es igual o equivalente a relación y comunicación no es solo información, es mucho más, muchísimo más. La excelencia es el último nivel al que yo puedo acceder si me dedico a comunicarme cada vez mejor. Pero claro, para yo comunicarme e ir a buscar la excelencia, tengo que empezar por mi vida. Para después poderla llevar, me voy a referir a la educación, institutos, colegios, universidad, y al trabajo, porque es lo que hemos puesto en la publicidad. Entonces voy a referirme ahí. Pero antes de entrar ahí, es importante dejar muy claro que si yo no me comunico bien conmigo mismo, si yo no me comunico satisfactoriamente, y ahora diré lo que es comunicarse bien y satisfactoriamente, con permiso, conmigo mismo, con mi pareja, con mi familia, pues difícilmente yo voy a poder transmitir bien a mis alumnos, a mis alumnas, difícilmente yo voy a transmitir apropiadamente a mis compañeros de trabajo, a mis jefes o a mis subordinados, si tengo un cargo, una responsabilidad, porque hay una pata que está fallando, que es la comunicación personal. Entonces, ¿qué es comunicarnos bien? Porque claro, bien es una palabra ambigua, no dice nada. Indica que la cosa va apropiadamente, pero no marca la cualidad. Entonces, cada uno tendría que responderse lo que es bien, porque no es inespecífica la palabra, sería la palabra propia, es inespecífica. Entonces, ¿para ti qué es bien? ¿Comunicarse bien? Piénsalo, que te cogí de sorpresa. Para ustedes, ¿qué es bien? Dos o tres opiniones. ¿Qué es bien? Hacer llegar el mensaje que quiero transmitir. Hacer llegar el mensaje, vale, es un apartado. Tenga en cuenta que aquí no hay respuestas buenas ni malas, sino son sus respuestas, que podrán ser suficientes o no. Por ejemplo, lo que tú has dicho es correcto, porque todo lo que ustedes digan va a ser correcto, pero probablemente es más que insuficiente, porque yo digo lo que quiero decir. Pero, ¿le ha llegado a la otra persona? ¿Está entendiendo cuando escucha el mensaje lo mismo que yo le quería transmitir? Porque vienen los filtros personales. Tenemos un montón de filtros. Filtros físicos, filtros culturales, filtros ideológicos, filtros familiares. Todo eso está operando. Claro, fíjense que yo estoy hablando de la excelencia. Entonces, en la excelencia yo empiezo a tener en cuenta un montón de cosas. Porque si no, simplemente digo lo que pienso, lo que te tengo que decir. Y ahí se acaba la comunicación. Y a saber cuáles van a ser los resultados. ¿Se entiende? Depende también del interés de la persona. Todo suma
sí, suma o impide, depende de cómo esté, claro. Y está el intelecto de la persona que emite y el intelecto de la persona que escucha. Y con respecto a lo del intelecto, hay otra idea que voy a transmitirle. Gracias, Carlos, porque eso me ayuda a apuntar algo que no tenía por aquí. Bueno, surgen. Es la idea de flexibilidad. El concepto de flexibilidad forma parte de la excelencia de la comunicación. Deberíamos empezar a planteárnoslo como una necesidad. La urgencia todavía a lo mejor no contempla la flexibilidad, pero sí contempla el tener en cuenta a la otra persona. Eso es lo urgente. La necesidad, sí, volvernos flexibles. Y en la excelencia, ya yo soy un experto en flexibilidad. ¿Qué significa la flexibilidad en la comunicación? ¿Qué les llega a ustedes? ¿Ustedes qué creen que es la flexibilidad? Luego hablaré de la comunicación en los institutos. ¿Cuántos hay aquí personas vinculadas al ámbito de la educación? Ok. O sea, que ustedes vienen porque vieron la PNL en educación. Vale, perfecto. Entonces hablaré sobre eso. ¿Y de empresas, de organizaciones? 1, 2, 3, 4. Vale, perfecto. Voy a hacer referencia a los dos. Porque dense cuenta, se los digo yo, que para mí es lo mismo. Tengo compañeros, tengo alumnos. O sea, tengo empleados, tengo alumnos. Tengo compañeros de equipo, o sea, profesores, claustro, y tengo compañeros. Es lo mismo. Simplemente varía la edad y el objetivo. La edad, aquí son 12, 14 años, menuda edad esa. Y aquí son compañeros. Pero las dificultades que voy a tener en el fondo son las mismas. No me escuchan, no hacen lo que les pido. Compañeros de trabajo, no me escuchan, no me entienden, no me siento entendido. Les pido tareas, les pido que estén motivados y, ni caso, compañeros de trabajo, les pido, no hay colaboración, cada uno va a su lado, unos vienen motivados, otros están desmotivados, unos están enfadados, el otro no. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Solo varía la estatura, la edad, la ropa que llevan, el contexto, que en uno estoy en una fábrica, en una oficina y en el otro estoy en un aula. Pero lo que hay por debajo es exactamente lo mismo. Por lo tanto, haré algunas reflexiones sobre eso. Y retomo la idea con la que empecé, la flexibilidad. ¿Qué significa la flexibilidad en el área de la comunicación, de la excelencia en la comunicación? ¿Qué creen ustedes que significa? ¿Una idea o dos? Ceder en alguna causa. Ceder. Interesante concepto. Lo dejo ahí, ahora hablamos sobre ceder. Saber adaptarse a las circunstancias. Muy bien. Entonces ya ceder lo sustituyo por adaptación. Claro, cuando yo me adapto estoy haciendo una cesión, pero el concepto, y es otra idea también que les quiero dar, es que las palabras que empleamos son poderosísimas e indican un efecto que puedo producir e indican también cómo pienso yo. Las palabras que yo empleo. Cuando yo empleo ceder, por ejemplo, Carlos, yo estoy pensando en que tengo que renunciar a algo y como un sacrificio, por ejemplo. Pero cuando yo digo adaptar dijiste, ¿no? Cuando yo digo adaptar, está implícito que yo cedo, pero no estoy desde la renuncia, desde el sacrificio, estoy desde la adaptación. Y otra idea que le doy, una comunicación buena, ya no excelente, la excelente va por la flexibilidad exquisita, pero desde la necesidad, la otra idea que les quería dar es que en la comunicación nosotros estamos, lo que genera conflictos, habituados a ver quién comunica más o mejor en el sentido de a ver quién tiene la razón, quién gana. Entonces, cuando yo tengo una opinión y tú tienes otra contraria, entramos en discusión, casi siempre. Cuando la discusión se pone seria, la discusión adquiere el grado siguiente, que es el conflicto. Hay un conflicto. Y el conflicto o bien se para y se queda ahí la cosa calentita, o puede ir a más. Dejo de hablarte, o nos peleamos, o vete tú a saber qué. O no te cuento más nunca nada, porque contigo no se puede hablar, porque no opinas como yo. Entonces, en la comunicación, otro de los grandes defectos, y estoy en el área de la urgencia, no de la excelencia, pero claro, para llegar a la a la excelencia, tenemos que darnos cuenta de qué fallos cometemos que nos impiden llegar a la excelencia. Y en medio está la necesidad de comunicarnos bien,
pero estamos hablando de urgencia, que esto ya es perentorio. Entonces, cuando yo me dedico, funcionamos desde el botón o desde el aspecto de tener razón, cuando yo quiero tener razón, resulta que alguien gana, alguien pierde. ¿Verdad? Cuando alguien gana, alguien pierde, alguien tiene razón, alguien está equivocado, el conflicto está servido. Cuando digo el conflicto, me refiero al malestar. Tengo que renunciar, me ha machacado, no me deja hablar, no me escucha, siempre tienes que salirte con la tuya, este tipo de cosas. Entonces, como parte de la flexibilidad está esto que estoy diciendo. En vez de tener razón, desde la PNL enseñamos, proponemos resolver, en vez de tener razón. Y eso es también otro aspecto de la flexibilidad. ¿Vale? Entonces, la flexibilidad, una de las cosas que tiene es enseñamos a resolver. Cuando yo pongo el acento en resolver, retiro en la mirada, el acento, la energía, la retiro del a ver quién gana, a ver quién tiene razón. La retiro de ahí y entonces la enfoco en cómo resuelvo, cómo hago para superar esta situación. Lo otro es, haz lo que yo digo, hazlo como yo quiero, escúchame, tú no tienes razón, yo sí, aquí no, aquí es voy a resolver. Aquí es tener razón y aquí es resolver. ¿Cómo podemos hacer para resolver? Y entonces vienen las palabras que han ido surgiendo, ceder, adaptarse, y una muy importante, que es otra, que les voy a otra idea que les quiero trasladar, de cara a poder mejorar nuestra comunicación. Y repito, cuando hablo de comunicación estoy hablando de relación, muy bien, estoy hablando de relación. Entonces, la idea que les quiero trasladar, se me acaba de ir, por hacer este inciso. Para resolver o ceder, adaptarse, y otra idea que quería transmitir. Sí, se me acaba de ir por hacer este inciso. Bueno, ya aparecerá. Ay, qué rabia, coño. A ver, para retomar el hilo, ¿qué estaba diciendo antes de hacer el inciso? Que para tener... ¿Cómo? Enfocarnos en resolver en lugar de tener razón. Ah, ven, ya acabo de enlazarlo. Entonces, para resolver, una cosa que nos va a ayudar, y esto es muy facilito, esto está en la mano de ustedes hacerlo desde ya, para salir de la urgencia de comunicarnos bien y empezar a estar en la zona de la necesidad y de saber cómo hacerlo. Y es buscar en la otra persona, iba a dar un porcentaje, el 1, el 5, el 10% de posible razón que pudiera tener la otra persona. Esto sería la comunicación adaptada a la gestión de conflictos. O a evitarlos, mejor todavía. Entonces, sí, un mínimo. Es decir, cuando yo quiero tener razón y quiero ganar y discuto con una persona, me imagino que ustedes están pensando ya en el prototipo de la persona, ¿verdad? Ya tienen nombre y apellido y la cara y lo que sienten, nada más que pensarlo, ¿verdad? Bueno, pues párense un momento a pensar en qué parte podría tener razón él o ella. Si ustedes hacen eso, están haciendo varias cosas a la vez. Están saliendo de la zona de tener dificultades, de querer tener razón a resolver. Están relacionándose mejor. Se están volviendo más flexibles porque están cediendo un poquito, porque al principio sí que hay que ceder, como decía Carlos, hay que ceder un poquito. Pero cuando yo me acostumbre a ceder un poquito, me doy cuenta de que realmente no estoy cediendo, estoy adaptándome, como decía la compañera. Y cuando yo lleve bastante tiempo adaptándome de una forma sana y flexible, me doy cuenta de que realmente no había necesidad ni de ceder ni de adaptarme. Simplemente yo tenía que flexibilizarme, yo tenía que darme cuenta, o me acabo dando cuenta de que yo no escuchaba con calidad a la otra persona.
y ahora me doy cuenta de que sí, que es posible que tengas razón en una parte. Y esto alivia tensiones, evita conflictos o permite gestionarlo de una forma amable. ¿Cómo sería en la práctica? Por ejemplo, sería, mira, yo no estoy de acuerdo en lo que dices tú del todo, pero sí que reconozco que tienes razón en esta parte. Entonces, cuando yo reconozco que tú puedes tener razón o tienes directamente razón en esto, la tensión disminuye. La atención de la persona vuelve a ponerse un poquito más libre, más, o sea, baja la defensa, es lo que quiero decir, baja la defensa y entonces yo pongo un poquito más de atención. Y al poner más atención ya surge lo que debe haber en la comunicación, que es yo te veo como en Avatar, yo te veo, yo te reconozco, yo siento, yo tengo empatía contigo, y me hago cargo de que tú puedas pensar o sentir de esa manera. Me pongo en tu lugar, que es la parte esta. Todo esto es simplemente con buscar el 1 o el 5 o el 10% de posibilidad de razón. Claro, aquí podríamos hacer un paréntesis y dedicar el resto de la tarde, que no lo voy a hacer, pero lo voy a dejar enunciado, a ver qué es lo que a mí me impide darle ese sentimiento a esa persona. Y entonces aquí se puede abrir un cajón del importante, ¿no? Un cajón importante, del tipo, es que me estoy acordando de lo que me hizo, de lo que me ha hecho, y yo ahora le voy a... Entonces surgen cosas que yo tengo pendientes con esa persona, daños que me ha hecho o que yo he sentido que me ha hecho, y entonces, ¿cómo voy yo ahora a actuar como si no me hubiera hecho nada? Entonces ahí surgen temas personales que como yo no mire esta charla, qué bonita fue, qué interesante es, pero no me va a servir. Porque yo necesito, que es otra idea importante, yo necesito empezar a hacer cosas nuevas, cosas distintas. Si no, mi vida va a seguir igual. Me voy a llenar de información, qué interesante es, me voy a hacer un tío súper o una tía súper preparada, súper enterada, tengo un montón de información, tengo todos los conceptos claros, pero no los pongo en acción. Por lo tanto, esto es otro inciso que quiero decirles. Cuando yo quiero mejorar, porque yo me imagino que ustedes están aquí no solo para escuchar, sino porque quieren hacer alguna cosita, ¿no? Entonces, noticia, tienen que hacer algo. Solo no va a cambiar. Lo siento, esta es la mala noticia. Y hacer algo implica que yo tengo que reconocer que me pasa algo, saber en qué quiero transformarlo, qué es lo que quiero cambiar, y luego ponerme en acción. Tengo que transformar la idea, la necesidad, en acción. Necesito ejercitar mi voluntad. Si yo no doy el paso, nadie lo va a dar por mí. Tenemos la tendencia a esperar que sea la otra persona quien dé el primer paso. Error. Error. Eso tiene que ver con el primer paradigma negativo de los que hablé. Tener razón versus resolver. ¿Yo qué quiero? ¿Resolver o tener razón? No, yo quiero resolver, pero que sea él o ella quien dé el primer paso. No. Quien está aquí, quien hace el curso, quien tiene el problema, es quien tiene que dar el paso para cambiarlo. Si no da el paso, están en su derecho de no hacerlo, pero van a seguir igual. Incluso un poquito peor, porque saben lo que toca y no lo hacen. ¿Están de acuerdo con esto? Bien, esto era un paréntesis que hice de las cosas que necesitamos hacer y abrimos este cajoncito aquí. De que yo necesito darme cuenta de cosas y desear hacerlo. Pero cuando yo sé que tengo que hacer algo, el paréntesis que hice era cuando les comenté reconocer que la otra persona puede tener razón. Entonces, cuando yo tengo esa dificultad, ¿quién puede tener esa dificultad? Bueno, no me respondan a eso, pero pueden, porque la tenemos todos, aunque no lo reconozcamos. Todos tenemos esa dificultad. ¿Cómo voy yo, si estoy encasquillado con esta persona o con este tema, cómo voy yo a ceder? Pues sí, lo podemos hacer. Pero una pequeña clave que les puede ayudar. Cuando yo quiero dar ese paso, pero me cuesta,
porque la otra persona no sé qué me ha hecho, me ha dicho, yo no sé qué, tengo rabia. Una cosa que les puede ayudar es reconocerlo. Reconocerlo en voz alta. O en voz alta con ustedes mismos o con la otra persona. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? En la práctica sería, en un lenguaje técnico y profesional, sería, aunque me cuesta mucho dar este paso, quiero hacerlo y lo voy a hacer. El lenguaje callejero sería, aunque me jode un montón, quiero hacerlo, lo voy a hacer, necesito hacerlo. Entonces, cuando yo me reconozco y me doy permiso de que esto me pasa, ya me quedo en paz conmigo mismo. Si no es, lo voy a hacer, pero una parte de mí me dice que no. Y eso ya nace medio raro. ¿Te lo dices tú a ti mismo? Sí. No se lo dices a la otra persona. Puedes decírselo a la otra persona. Si es muy fuerte, se lo puedes decir a otra persona. Decirle, mira, aunque no estoy acostumbrado a esto, aunque me cuesta mucho, pero yo reconozco que es posible que tengas razón. Aunque me cueste, que tengas razón en una parte. Aunque me cuesta mucho reconocerlo o admitirlo, oye, te quedas más a gusto que el carajo diciendo eso, pero hay que probarlo. Pero si el conflicto no lo has originado tú, sino que te lo ha causado la otra persona. Bien, hablemos de los conflictos. Hablemos de los conflictos. Bien. Es que claro, esto está todo conectado. Entonces, Cuando es una situación que te viene dada, que tú no la... sino, a veces hay personas que van contra ti. sí, Sin tu... sí. Por cierto, una parte muy importante de la comunicación excelente o necesaria, porque la excelencia ya es para nota. Vamos a dejarlo en necesaria. No, vamos a rebajarlo, de la urgencia. Es hablar en primera persona. Porque cuando yo digo, si el asunto te viene a ti, y yo estoy hablando de mí, pero si yo hablo en tercera persona, yo distancio el problema. No me hago cargo del todo. Es cultural, ¿eh? No es que yo tenga un problema con eso y acabo de quedarme con el culo al aire. No es eso. A todos nos pasa. Porque culturalmente es lo que hemos mamado en la familia, en el colegio, y casi todo el mundo habla en tercera persona. Y eso dificulta la comunicación un montón. Cuando a ti te viene el problema, no. Cuando a mí me viene un problema que yo no he buscado, me pasa esto. Entonces yo me hago cargo. Parece que suena distinto, ¿verdad? Dilo en primera persona. Cuando es una situación que, solamente para escucharlo, para que tú te lo escuches decir. Cuando es una situación que me viene. Sí. Dilo todo entero como dijiste. Cuando es una situación... ¿Cómo te lo dije primeramente? ¿O cómo Cuando es una situación que te viene dada y que tú no has tenido nada que ver. Cuando una situación me viene dada que yo no he tenido nada que ver. Exacto, vale. ¿Cómo resolvemos? Exactamente. ¿Cómo suena? ¿Cómo te suena a ti hablar en tercera y hablar en primera? ¿No notas la diferencia? Bueno, enhorabuena, porque suele haberla, muy importante, suele haber mucha diferencia. Porque yo me estoy, cuando yo hablo en tercera persona, pongo el teléfono digo, pongo la situación por allí. Pero cuando yo hablo en primera persona, ¿se entiende lo que estoy diciendo o a lo mejor? Sí. Vale. Entonces, ¿El conflicto lo tengo igual? sí, pero lo tienes delante. De la otra manera está allá. Y si está lejos, cuesta más resolverlo. Pero cuando hablo en primera persona, lo tengo delante. A mí me pasa esto. Con esta persona, desde hace un tiempo. Bien, entonces, una parte de conflicto, de gestión de conflicto. Y tiene que ver con el reconocer la razón de la otra persona, lo que voy a decir. Cuando yo tengo un conflicto con otra persona, y los conflictos siempre son con otras personas, hay un articulito que publiqué en relación a esta conferencia en el Facebook que dice lo que voy a decir. Cuando yo tengo un conflicto con una persona, de alguna manera, yo soy responsable de lo que está pasando. Esto es duro, esto es muy duro de aceptar. Bueno, de aceptar, no, primero de entender y luego de aceptarlo. Es duro. Cuando yo tengo un conflicto, significa que yo estoy metido en ese conflicto, ¿sí o no? Cuando yo estoy metido en el conflicto, yo soy parte de ese conflicto ya, ¿sí o no? Por lo tanto, si ese conflicto dura, significa que o yo
hice algo para generarlo o yo estoy haciendo algo para mantenerlo. En programación neurolingüística, en PNL, damos claves de cómo salir. Primero de cómo darnos cuenta de eso. Pero basta con que ustedes se pregunten, solamente fíjense, ¿de qué forma podría haber yo intervenido para generar este conflicto? O en todo caso, ¿cómo hago yo para mantenerlo? Y eso hace, desinfla la mitad del problema. Porque entonces aparezco yo en acción. Aparezco yo soy parte del conflicto. Porque tenemos la tendencia a proyectar. Esto es muy humano, muy occidental, muy canario, ¿no? La culpa es del otro, yo no he hecho nada. Y si pensamos así, se reducen las posibilidades de que yo pueda hacer algo. Entonces ustedes plantéense ya, pero por sistema, por favor. Esto si lo hacen, van a ganar un montón en calidad de vida. Plantéense esta pregunta. Si yo tuviera algo que ver en la generación o el mantenimiento de este conflicto, ¿qué podría ser? ¿Cómo podría haber yo intervenido para generarlo? O para mantenerlo. Con lo cual me salgo de aquello que yo dije al principio, tener razón. La culpa es tuya, no es mía. Eso es tener razón. Tú te equivocas, yo no. Tú empezaste, yo no. Eso ya no importa. Lo que importa es lo otro. ¿Cómo puedo hacer para resolverlo? Porque entonces ya no importa tanto quién tiene la razón, quién lo empezó, quién tiene la culpa, sino cómo podemos hacer para resolverlo. Y para eso es importante que yo asuma la parte, antes era qué parte de razón puedes tener tú en lo que está pasando, y ahora añado a lo de antes, cómo puedo estar yo colaborando, contribuyendo a que esto exista, a que esto se mantenga. Dime. ¿Levantaste la mano? No, pero ya me lo contestaste. Ok, gracias. Cuando estás con una persona en una vivencia de este tipo. ¿En una vivencia de conflicto te refieres? Sí, ese tipo de conflicto, como ahora mismo lo acabas de empezar. Y la otra persona es flexible, pero la otra no. ¿Cómo se termina de quemar? Claro. Buena pregunta. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo va? Porque yo estoy en una situación. Yo me mantengo en... Esto que yo les he comentado así como una idea son algunas de las presuposiciones de la PNL. Una de ellas dice que quien más flexible es quien gana. No se dice así, pero es quien resuelve. Es quien lidera. En PNL se dice es quien lidera la situación. Quien más flexible es, lidera la situación. Si yo tengo que rendirme o me quemo, significa que hay una parte en la que yo no he entendido bien lo que está pasando. Esa parte está generando que yo me esté quemando, dándome cuenta o sin darme cuenta. Sí, a ver si me sale igual. Que si yo, en un conflicto, yo me estoy quemando o me estoy rindiendo o estoy abandonando, significa que hay algo en lo que yo no estoy actuando de forma apropiada, no estoy alcanzando el nivel de flexibilidad. Y ser flexible no significa exclusivamente ceder siempre, para nada, para nada. Pero para nada, no tiene nada que ver. Cuando no se sabe, sí, hay la tendencia a confundir. Entonces tengo que estar renunciando siempre, tengo que estar cediendo siempre. No. Esto es cuando no sabemos lo que la flexibilidad es. Esto es lo que pensamos y sentimos y creemos, pero no, para nada. La flexibilidad significa que yo estoy viendo qué es lo que está pasando. Hay otra presuposición de la PNL que dice, quien comunica es el responsable del resultado de lo que está ocurriendo. Es decir, la respuesta que yo obtengo es lo que yo he conseguido con lo que estoy diciendo, con lo que yo he pedido, preguntado o dicho. ¿Se entiende esta idea? Lo que ocurre es el resultado de lo que yo acabo de decir o hacer. Si yo recibo un grito, si yo recibo una incomprensión y yo me hago responsable de lo que acabo de decir, yo en vez de decir, pero mira qué cabronazo, mira qué poco empático, en vez de decir eso, yo me digo, ¿qué habré hecho o qué habré dicho o cómo lo habré dicho que ha generado esa respuesta en la otra persona? Con lo cual yo vuelvo a hacerme responsable de lo que está pasando. ¿Se entiende esto? Esto es para valientes, lo siento. Quien esté dispuesto a asumir su responsabilidad
puede hacerlo. Quien no, qué bonita charla, qué interesante. Pero no van a pasar de ahí. Para conseguir cosas yo necesito mojarme. Dime, mi cielo. También creo que depende de cada persona y es importante analizar el tipo de personalidad de la otra. Observar y analizar. Claro, eso. ¿Cómo es para entender también, según lo que yo hago, según la otra? Exactamente, exactamente, efectivamente. Eso forma parte de la excelencia de la comunicación. Cuando yo observo a la otra persona y no me lanzo, porque es que tenemos una tendencia, los seres humanos poco trabajados, que somos la mayoría, tenemos la tendencia a reaccionar en lugar de pararme, pensar y buscar lo mejor. Tenemos la tendencia de lo que antes decía, tú me gritas, yo grito más. La razón la tengo yo, no la tienes tú. Todo eso forma parte del principio humano más básico, rozando casi lo animal. Lo animal en el mejor de los sentidos. Es decir, los animales no piensan, sino simplemente tú les pegas y te muerden, reaccionan. Entonces nosotros todavía tenemos a este nivel comportamientos propios del animal. Es decir, reaccionamos en lugar de pararnos, pensar, porque si reaccionamos, en lugar de pensar y buscar la mejor respuesta posible, si reaccionamos, no tenemos margen de maniobra. Funcionamos en automático. Pero si yo me paro a pensar, salgo del automático. Y cuando yo salgo del automático, mi mente se amplía. Ejemplos prácticos de esto. Cuando a mí me dicen algo que me duele, que no me gusta, yo en vez de saltar, tú más, me callo y digo, mira, ahora mismo me he quedado bloqueado, no sé qué decir, no sé qué hacer, me estoy enfadando mucho y prefiero esperar. Ya te responderé. Entonces yo me voy, me retiro y no reacciono al automático, acción-reacción, sino reacciono inteligentemente, no mecánicamente, no primitivamente. Entonces me paro y digo, ya cuando me tranquilice, volvemos a hablar. Y entonces yo pienso, reflexiono en lo que ha pasado. Y cuando pase un poco de tiempo, esta noche, mañana, mira, me gustaría retomar la conversación aquella en el punto en el que quedó. Entonces vuelvo y yo soy otra persona. Yo vengo ya con argumentos, no me cogen descolocado. Y cuando yo haga eso unas cuantas veces, el tiempo de distancia entre acción y respuesta se irá reduciendo. Porque me voy haciendo experto en responder de forma asertiva, de forma apropiada, y no mecánicamente, no automáticamente. Bueno. ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Qué difícil es hacer eso que dices. Qué difícil es hacer el amor en un 5000. Y no sentirte que te rindes, porque supongo que con la práctica lo que dice usted, que cada vez se va acortando más los tiempos, pero al principio quizás es un poco sensación de que me estoy rindiendo, ¿no? A lo que dice la otra persona y... Claro, claro. Cuando nos viene ese pensamiento de que me estoy rindiendo, sin darnos cuenta sutilmente, estamos entrando en la primera opción. Renuncio a tener razón para que la tengas tú. ¿Ves? Eso es muy sutil lo que tú acabas de decir. Si me rindo parece... ¿Cómo dijiste? Si me rindo parece que... ¿O parece que me... No, que si me retiro... Parece que me rindo, ¿no? Sí, y si me... puedes tener esa sensación, ¿no? Sí, sí, es posible que la tengas. Sobre todo al principio, porque no estás acostumbrada a actuar de otra manera. Entonces los comienzos siempre son difíciles. ¿Has oído eso? Los comienzos siempre van a ser duros, difíciles, frustrantes, porque no va a salir lo que dijo aquel tío en la conferencia. Claro, por cierto, aprovecho para decirle, a lo mejor a la primera no le va a salir, ni a la segunda, pero manténganse, porque si se mantienen, van a conseguirlo. Porque la otra persona se van a encontrar con una persona distinta, y eso descoloca. Porque están acostumbrados a que nosotros respondamos siempre de una misma manera. Igual que nosotros estamos acostumbrados a que la otra persona actúe siempre o responda siempre de la misma manera. Pero si yo introduzco cambios, yo cambio y obligo, en el mejor de los sentidos, a la otra persona a cambiar. Se queda descolocada. Si mi madre cada vez que me dice algo, yo salto, porque es el patrón habitual con mamá, y yo un día le digo, ay, qué linda es mi madre. El día que tú me digas algo bonito, yo voy a hacer, no me lo voy a creer. Y mi madre se queda descolocada, porque está esperando un grito, está esperando... Y a la visconversa, que diría Cantinflas, ¿no? También, si yo siempre, mi madre a mí me dice y yo reacciono, o ella reacciona siempre igual, y un día mi madre me dice, ay, no te preocupes, mi niña, perdona.
Y es la primera vez que le oigo a mi madre decir, perdóname, ¿qué ha pasado? Me descoloco. ¿Se dan cuenta? Y este es el núcleo. Cuando hablamos de papá y de mamá, es el núcleo. Si yo consigo eso ahí, eso se va a extender. Bueno, como les prometí hablar de la educación y les prometí hablar de la empresa, voy a intentar hacerlo los dos juntos, aunque haré algunos matices, por lo que les dije antes. Para mí, lo único que varía es cómo van vestidos, que los chiquillos vienen con la gorra para atrás y el otro viene a lo mejor con chaqueta o viene con uniforme. Pero lo que está de fondo ocurriendo es lo mismo. Me está tocando las narices los alumnos, me la están tocando mis compañeros. No me hacen caso los alumnos, no me hacen caso los empleados. Mis alumnos están desmotivados, mi equipo de trabajo está desmotivado. Yo me frustro, me bloqueo cuando veo, cuando oigo, cuando me dicen, los chiquillos, yo me frustro, me bloqueo, me agobio cuando en el trabajo. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Lo que está de fondo es lo mismo. Cambia el escenario, cambia el teatro, el acting, la actuación cambia. Pero el papel la película que se está desarrollando es la misma. Si entienden esto, verán que esto lo pueden llevar también al terreno de los amigos, al terreno de la familia y al terreno con uno mismo. Lo que yo digo, lo que yo me digo, lo que me pasa con mi madre, me pasa con... Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo problemas con las figuras de autoridad, por decir algo, con mi jefe, o con un compañero, que encima es empleado y yo soy el jefe, pero tiene una pinta de autoridad que hace que yo me asiente. A mí esa persona me está tocando la tecla de lo que a mí me pasaba cuando chico, con la figura de autoridad, con mi padre o con mi madre, que cuando hablaba de una manera o decía no sé qué cosa, yo me encogía, o me encendía, cualquier cosa. Entonces cuando me pasa eso en el trabajo, me están tocando la tecla de la infancia, del aprendizaje. Cuando yo me desmotivo con lo que hacen mis alumnos, yo me rindo así, estoy todo quemado, o con mis compañeros de trabajo, yo estoy, sin darme cuenta, conectando con experiencias de desánimo que me pasaban cuando chico, cuando joven, con mis padres o con mis hermanos o en el colegio cuando era chico con los profesores. Cuando digo chico, hablo del rango de 0 a 11 más o menos, 0 a 11, 12 ya es el límite total, pero entre 0 y 7 ahí está el grueso. De 7 a 10, 11 hay algunas pocas más. Y ahí se configura, es como, ustedes imagínense, es un rec. Yo estoy grabando, cuando soy chico, estoy grabando experiencias, reacciones de mis padres, las mías, estoy grabando. Y cuando entro en la preadolescencia, la grabación empieza a pararse. Y está paradita a lo mejor 1 añito, 2 añitos. Y cuando entro en la adolescencia profunda, esa que da por molestar mucho, paramos la grabación y le damos al play. Y entonces yo empiezo, sin darme cuenta, a reproducir lo que he aprendido. ¿Se entiende esto? Y estamos tan metidos en la reproducción de ese patrón, de esos patrones que hemos aprendido, que no nos damos cuenta y pensamos que nosotros somos así, de que yo nací así, de que esto no tiene nada que ver con ¿qué tiene que ver esto con mi padre y con mi madre? ¿Qué tiene que ver lo que me pasa con mi compañero? Pues hay gente que, claro, porque están muy lejos, están en la superficie del problema, es decir, están en el síntoma más externo o en la consecuencia más externa del núcleo. Pero con 2 preguntas o 3 bien hechitas, pum, 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 aparece esto. Pero 2 preguntas bien, aparece. ¿Con quién más te pasaba eso? No, con mis compañeros. ¿Y con quién más? Coño, ahora que lo dice, bueno, cuando chico, ya estás ahí en el núcleo. Pues de ahí viene todo. Entonces yo aprendí a funcionar así. Y entonces le doy al play. La comunicación me hace ver estas cosas. Cuando yo pongo interés en qué le pasa a mis alumnos, cuando yo pongo interés en qué le pasa a mis compañeros, yo en el fondo estoy poniendo interés en lo que me pasa a mí. Se abre ¿cómo diría yo? Mis cualidades superiores empiezan a abrirse. Se abren mis percepciones superiores.
No hablo de evidencia, no, me refiero de los aspectos más finos de mi ser. Si yo soy generoso, pues entonces mi generosidad se amplía, aparece en un nivel máximo. Si yo soy tolerante, comprensivo, eso, o no lo era, empieza a desarrollarse. A eso me refiero, salen mis cualidades superiores. Esas cualidades que me acercan a la otra persona. Eso ya me acerca a la excelencia, porque a mí me interesa lo que tú piensas. A mí me interesa lo que a ti te pasa. A mí me interesa que nos relacionemos bien. A mí me interesa que tú estés feliz en clase, que tú estés feliz en el trabajo. A mí me interesa que tú estés motivado, motivada. Entonces, cuando yo proyecto eso de una forma auténtica, al principio a lo mejor no me sale muy auténtico, les aviso, no pasa nada, es normal, no estoy acostumbrado, pero cuando yo lo hago varias veces, eso empieza a instalarse en mí. Y la otra persona empieza a entenderlo. Y las tensiones empiezan a bajar. Bueno, esto como idea general. Como aspectos más concretos, les diré cuando yo entro ya en la excelencia. Fíjense que yo me estaba moviendo en la urgencia. Porque es que yo no puedo llegar a la excelencia si no estoy viendo qué es lo que me pasa. Si yo no sé qué me pasa, ¿cómo voy a ser yo un excelente comunicador con mi familia, con mi pareja, con mis compañeros? Si yo tengo unas goteras que te cambas y ni me entero, pues es utópico. Si yo hablo de esto y no atiendo esto o no lo veo, esto es, qué interesante, es verdad, pero no me sale. Y no te va a salir, porque tienes que empezar por la base. Entonces, para llegar a la excelencia hay que empezar por la base. Y la base es mirarme a mí mismo. Entonces, cositas que ustedes pueden llevarse hoy de aquí. Por ejemplo, con alumnos, voy a un colectivo, bueno, también sirve para los compañeros de trabajo. Y esto sí forma parte de la enseñanza de la PNL, pero yo se los adelanto. Todas las personas tenemos, bueno, aparte de las experiencias personales, y cada uno es hijo de su madre y de las historias que ha vivido, pero algo que es fisiológico, algo que es natural, extendido, es que hay varios sistemas de procesar la información. Y todos no procesamos la información de forma igual. Hay personas que procesan la información por lo que ven. Cuando digo procesar la información es aprenden o les impacta lo que ven. Hay otras personas que procesan la información, les impacta, les afecta lo que oyen, lo que dicen y lo que le dicen, las palabras que emplean, el tono que emplean. Y hay personas que les impactan lo que sienten, lo que ha ocurrido en la situación. ¡Pah! Me gusta, no me gusta. Me cuadra, no me cuadra. Me siento cómodo, me siento incómoda. Me da buena onda, me da muy mala onda. Y nosotros tenemos la tendencia, porque nadie nos ha enseñado, a comunicarnos desde nuestro código de procesamiento de la información. Si a mí, yo cuando estoy hablando estoy viendo imágenes, pues yo hablo de lo que estoy viendo en mi cabeza. Pero la otra persona está procesando por lo que oye. Esto significa que yo estoy atendiendo a lo que yo veo y no a lo que digo ni cómo lo digo. Pero la otra persona está atento a lo que dice, a lo que digo y a lo que oye. Pero yo estoy atento a las imágenes. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues resulta que el lenguaje y los códigos de comunicación son distintos cuando yo hablo en clave visual a cuando hablo en clave o kinestésica, que se llama la de las sensaciones. ¿Se entiende esto? Les pongo un ejemplo. Si yo tengo a un alumno o una alumna delante que es auditivo, los auditivos son personas que funcionan como más despacio, como más lentos comparados con los visuales, porque no son lentos, sino simplemente son lentos en relación a los visuales, pero ellos no se consideran lentos. Es decir, no hay ritmos buenos ni ritmos malos. Hay ritmos más apropiados para una cosa y ritmos menos apropiados para otra, pero no son ni buenos ni malos, son los ritmos de cada uno. Pero cuando yo comparo, empiezo a ver el malestar y las discrepancias y las tensiones y las fricciones. Entonces, si yo, profesor, soy visual y hablo desde mis códigos visuales, yo empleo verbos que tienen que ver con lo visual. Niño, ¿lo estás viendo o no lo ves? Y el niño no está viendo, el niño está escuchando. ¿Se entiende lo que digo? Porque no procesa la información como el profesor, pero yo como profesor no me entero de eso porque nadie me lo ha dicho, pues yo hablo y encima le meto a mi vocabulario mi estado de ánimo, que esa es otra.
Si yo estoy frustrado, si yo estoy enfadado, si yo estoy desmotivado, si yo estoy cansado, mi calidad de lo que digo sale encima afectado, contaminado por mi estado de ánimo. Y a eso lo agravamos con mi código de comunicación, mi código. Yo me comunico, mi código es visual. Pero tengo alumnos que son auditivos, sí, tengo algunos visuales por allí, tengo unos auditivos por aquí y unos kinestésicos por aquí. Los auditivos y los kinestésicos no se están enterando de nada, están aburridos. Y entonces yo, profesor, código visual, veo que tú no me estás prestando atención, que te estás aburriendo, que estás ahí bostezando, repatingado, y me enfado contigo. Y entonces viene la otra parte, y son los calificativos. Eres un gandul, no te enteras, no llegarás a nada. Encima de esto, otros códigos de mensaje cargados de afirmaciones que pueden penetrar, y algunos penetran, en la psique de la persona y los marca. Y cuando crezcan van a salir de una manera o de otra. Van a salir o gandules, o torpes, o malas personas porque le ha dicho eres malo. Y el niño o la niña se lo cree porque no tiene todavía la estructura para defenderse. No tiene capacidad para razonar, para dialogar y construir un argumento defensivo para responder y decirle, profesor, profesora, yo le agradecería a usted que no me dijera eso. ¡Bah! ¿Tú te imaginas en clase eso? Yo le agradecería que usted me hablara con respeto, como yo me dirijo a usted. ¡Bah! El profesor se lo come. O no. Puede tener honestidad, humildad y decir, tienes razón, te pido disculpas. Puede ocurrir también, claro que sí. Bueno, ¿se entiende este ejemplo? Estos son cositas útiles, prácticas, de cómo en un aula, porque además yo sabiendo esto, puedo distribuir la clase, los visuales, los auditivos, los kinestésicos, los puedo distribuir. Y yo como profesor puedo aprender a introducir en mis lecciones códigos que respeten todos los. Ahora vámonos al trabajo. Vamos a suponer que yo soy responsable de un departamento, de un área, ¿no? Entonces, disculpen. Si me sale un eructo, me disculpen porque hay agüita con gas. En el trabajo yo puedo tener otro tipo de dificultades. Por fuera, por debajo, recuerden que la película es la misma. ¿Se entiende? Entonces, las dificultades que yo puedo tener en el trabajo es, si yo soy un responsable de equipo, no hacen lo que yo les pido, no me entienden, no me escuchan, cada uno hace lo que les sale de las narices, o están desmotivados, uno no viene a trabajar, se hace el malo, que vayan extrapolando la clase, el trabajo, es lo mismo. Y yo, compañero o jefe, tengo las mismas sensaciones de frustración o de fallo o de incompetencia que puede tener un profesor con los alumnos. Es lo mismo. La película es la misma, cambia el escenario y los actores, pero el argumento es el mismo. Entonces, en un trabajo, la diferencia es que son adultos y entonces a los adultos les podemos exigir un cierto respeto. Les podemos exigir algunas cosas que a los chavales todavía no les podemos exigir. Eso sí que es una diferencia importante, pero solo por tiempo, no porque sean cosas distintas, sino porque los alumnos no tienen un mínimo de madurez y no se les paga por hacer algo, con lo cual no se les puede exigir exactamente lo mismo que a un empleado. Eso no quita que yo como responsable busque cómo acercarme a los compañeros, como responsable de equipo. Entonces yo tengo que ver primero qué es lo que está pasando en el equipo. Puede que haya desmotivación, puede que el equipo no esté unido entre ellos y que hayan facciones. Y eso, váyanse al instituto, claustro, compañeros, los que están con el dire, los que están con no sé quién y los que van por libre. O sea que esto está servido. Entonces yo tengo que identificar qué es lo que pasa para ver cuál es la dificultad del grupo. Pero con ser esto importante, más importante es que yo vea qué me pasa a mí con esto. Y volvemos a lo que hablábamos al principio. En todo conflicto yo tengo algo que ver. Si yo no parto de esta premisa, cualquier cosa que hablemos no va a funcionar, porque yo voy a estar siempre esperando que sean los demás que hagan el cambio, que los demás sean los que cambien de actitud, que hagan o dejen de hacer, o que digan o dejen de decir.
Si yo no entro en la ecuación del problema, léase situación más que problema, si yo no entro en la ecuación como parte activa, superactiva, porque a mí me toca resolver, porque soy el profesor o porque soy el responsable, la única alternativa que me queda es mano dura. O me rindo, dimito. Eso es rendirse, porque no puedo con lo que está pasando. Pero cuando yo no puedo con lo que está pasando, si yo me digo qué me pasa a mí, que no puedo con lo que está pasando, yo me estoy haciendo cargo de la situación. Si no, tiro la toalla. Y eso lo voy a vivir probablemente como una sensación de fracaso en mi vida, de que no sirvo, de que no valgo, de que no sé, o proyectando en los demás. La gente es un desastre, la gente no se implica, y en esta segunda yo no tengo nada que ver, o toda la culpa es mía, no sirvo, no valgo. Y ni una cosa ni otra. En los conflictos hay un porcentaje importante, que yo les invito a que incorporen, que no lo dije antes. Hay un porcentaje importante. Cuando yo soy parte de un conflicto, o de una situación dura, o llámenlo como quieran, de una situación complicada, de un problema, llámenlo como quieran, que me afecta a mí, hay un porcentaje que sería bueno que yo empiece a manejar. Antes les hablaba del 1, el 5, el 10% de posible razón que pudiera tener. Pero ahora eso es en la urgencia, el 1, el 5% es en la urgencia, para yo poder tapar la hemorragia. Y entonces me paso a la necesidad. Bueno, ahora necesito afrontar esto. Entonces ya aquí no es el 1%, aquí puede ser el 10, el 15%. Pero si yo entro ya en la excelencia, yo tengo que ser más exigente conmigo mismo. Exigente en el mejor de los sentidos. ¿Se entiende esto, no? Tengo que sacar más de mí para que la cosa vaya bien. Y no es rendirme, no es ceder. Entonces, ¿de qué porcentaje podríamos estar hablando cuando hay un conflicto? Con mi pareja, con mi jefe, con un subordinado. Venga, atrévete. No sé, estoy dudando entre el 50% o el 100%, porque también es entender que la otra persona puede tener la verdad absoluta desde su punto de vista. Creo que pueda ser. Eso es cierto lo que tú acabas de decir. La otra persona, y esto no lo he dicho, gracias por decirlo, la otra persona siempre va a tener toda la razón desde su punto de vista. Muy bien. El porcentaje es el 50%. El 50%. Al menos como mínimo. Si yo me coloco en el 50%, yo empiezo a entrar en la excelencia, si no de la comunicación, sí de la gestión de mis situaciones personales, que viene a ser lo mismo, porque es la gestión de mis relaciones. Por lo tanto, yo les propongo, es otra idea más que quiero que se lleven, que les invito a que hagan, no idea que se lleven, sino que se lleven y pongan en práctica de voy a probar a pensar, fíjense que fácil se los pongo, voy a probar, voy a imaginarme que yo tengo el 50% de responsabilidad. Voy a imaginármelo. Empiecen por ahí. No, lo suyo es decir, no, yo sé que tengo, pero es muy fuerte ya, una charlita y tal, no. Me lo voy a imaginar, para ir haciendo boca, de que si yo tuviera algo que ver, ¿cuánto sería? ¿Y qué sería? Y además voy a subir el fuego. Bueno, yo soy el responsable de la mitad. Si yo pienso así, automáticamente mi inconsciente, que no hemos hablado de él, y es nuestro gran aliado, nuestro gran poderoso, si yo pienso, yo soy el responsable de lo que está pasando en la mitad, ¿de qué forma podría ser yo responsable? Entonces mi inconsciente se va a poner en marcha para buscarlo. Aunque yo de entrada me diga, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Pero si me sigo preguntando, ¿y si hubiera hecho algo, qué podría ser? ¿Cómo podría estar yo contribuyendo a haber generado esto o a mantenerlo? Si yo me lo pregunto así, ¿qué podría ser o cómo podría estar yo? Sobre todo el cómo ayuda más todavía. ¿Cómo podría estar yo contribuyendo a lo que está pasando? Si yo me pregunto esto con ganas, varias veces, con una intención auténtica, acabará apareciendo alguna respuesta. Y cada vez más rápido. Si te propones o te planteas es cómo. ¿Cómo podría estar yo contribuyendo a que esto esté ocurriendo? Es decir, como meterte en el problema, como que lo estás aceptando. ¿Cómo? Es decir, como que entrar en el problema, en buscar el problema, como que lo aceptas. No es exactamente eso.
Lo que quiero decir es que el problema ya está, el problema existe. Entonces, normalmente, culturalmente se nos enseña, yo no he hecho nada, la culpa es del otro. Esto me ha venido, yo no tengo nada que ver con esto me ha venido. Entonces, si yo me digo, ¿y cómo es que esto me ha venido a mí? ¿Qué podría haber estado pasando para que esto me esté ocurriendo a mí? ¿O qué está pasando para que esto dure tanto? Porque a lo mejor es verdad que me viene un problema que yo no me he buscado, a lo mejor es verdad, me viene. Pero si yo estoy viviendo el conflicto permanentemente, amigo, entonces yo empiezo a ser parte de ese conflicto. La pregunta es, ¿cómo podría contribuir? No, si esto tuviera que ver algo, ¿qué podría ser? Hay muchas formas de preguntarlo, pero todas las formas de preguntar están buscando la responsabilidad que yo pudiera tener en este asunto. ¿Se entiende? Bien. ¿Hagan alguna pregunta? Muy bien. De esa manera ya te responsabilizas al 100%. No, mi cielo, no, para nada, para nada. Yo me responsabilizo de mi parte, no de la otra parte. No. Sí, pero al fin y al cabo sigue siendo tu responsabilidad con lo que está pasando. La tuya. Tú buscas tu responsabilidad en lo que está pasando. La otra persona tiene la suya. Y yo me responsabilizo al 100% de mi 50%. Vale, ahí Está guapo eso, ¿verdad? Apunta. No, es que ahí donde quería llegar, porque Claro. Sí, o sea, somos responsables 100% de lo que me está pasando con cualquier Exacto. persona o cosa que me esté relacionando. Exacto. Del 100% de mi 50%. Esto se ha entendido, ¿verdad? Y no de lo otro. La otra persona, evidentemente la otra persona pone lo suyo. Y ya hará algo si quiere hacerlo. Pero como a mí es a quien me pica, como a mí es a quien me duele, yo soy quien inicio el proceso de recuperación, de sanación, de solución, de resolución, llamémoslo como de desbloqueo, llamémoslo como quiera que toque, ¿no? Entonces, cuando yo inicio desde mi 50%, es decir, yo estoy mirando lo mío, no estoy mirando lo tuyo. O sea, lo tuyo lo miro como un reflejo de lo mío, pero tú eres responsable de lo tuyo. O sea, tú eres responsable de los gritos que tú me das, pero yo soy responsable a lo mejor de qué te he dicho yo que te hace ponerte así. Entonces yo digo, mira, entiendo tus gritos, no me gustan nada, pero yo reconozco que te he llevado a una situación extrema que te hace gritarme y faltarme al respeto. Yo soy responsable de faltarte al respeto y de gritarme y de gritarte. Y te pido disculpas por eso. Entonces yo reconozco que te he empujado, que te he llevado al extremo. Y entonces como yo reconozco mi parte, la otra persona entonces ya puede estar más fácilmente en disposición de decir, tienes razón, te he faltado al respeto, te he gritado, no te he escuchado y te pido disculpas yo también. Entonces cada uno se hace cargo de lo suyo. En una comunicación excelente, claro, al principio eso no va a ocurrir, mi cielo. Al principio eso va a ocurrir a la segunda o la tercera vez. En la primera va a haber un desconcierto. Y muchas veces a la primera ya queda claro. Pero yo no puedo... Una cosa importante, por esa cara que... Sí. Una cosa importante, una cosa importantísima. Y forma parte también del equipo de valientes que hay aquí. Porque esto todo el mundo no está dispuesto a asumirlo. Pero tiene que saberlo. Y ya lo asumirá si quieren, cuando quieran y cuando puedan. Cuando yo hago un cambio de este tipo, fíjense lo que les voy a decir. Necesito desconectarme del resultado. Esto es fuerte. Fuerte cuando no estamos acostumbrados a hacerlo. Porque hacemos cosas con expectativas. Entonces, como yo esté haciendo eso con la expectativa amplia, oculta y fuerte de que ocurra algo determinado, la frustración fácilmente va a estar servida. Claro que yo me gustaría que reaccionara de otra manera, pero lo voy a plantear así. Yo no hago esto para que tú cambies. No, ese planteamiento es erróneo. Yo voy a hacer esto porque creo que es lo correcto. Y me gustaría que tú hicieras esto otro. Fíjense, lo he llevado al condicional. Presente del subjuntivo, creo que es, ¿no? Lo llevo ahí. A mí me gustaría que tú cambiaras, pero yo hago esto porque creo que es lo que toca.
Si tú reaccionas de la forma que yo espero, fantástico. Y si no, no pasa nada. Porque yo he hecho lo que a mí me corresponde. ¿Vale? Entonces, vámonos a clase y en clase con los alumnos. ¿Ustedes se imaginan un profesor pidiendo disculpas en público? Eso es muy poderoso. Eso ayuda muchísimo. Eso es maravilloso. Pero no estamos acostumbrados porque lo confundimos con un signo de debilidad. Y en el trabajo ni les cuento. Ni les cuento. Cuando estoy acostumbrado a estar callado o a estar gritando o a imponer. Entonces yo necesito abandonar estas posiciones. Si no, jamás conseguiré la excelencia en la comunicación. Hay gente, sobre todo antiguamente, últimamente ya no pasa tanto, pero hace algunos años, la gente que venía a los cursos de PNL era para ver cómo vender más, para ver cómo convencer a mis empleados, para ver cómo puedo a mis clientes del banco enchufarles la tarjeta o no sé qué. Eso ocurría antes mucho, porque era una venta o era una formación muy condicionada y no es auténtica. Busca algo oculto, que no es sano. Por eso no funciona. Eso genera más tensión porque a lo mejor consigo engañar a la otra persona o convencer a la otra persona. Y lo que genero es frustración. Porque mi motivación no es auténtica. Mi motivación es aumentar los beneficios, cumplir con mi jefe, cumplir con las ventas, cumplir con... Eso pasaba mucho antes. Y todavía por ahí en algunos sitios venden de esa manera. Pero cada vez, pues yo veo también lo que hace la competencia y tal, y parece que esa línea está ya abandonándose. En Estados Unidos sigue, pero está camuflada, sutil, es muy sutil, pero en el fondo siguen buscando el beneficio. Y no todos, porque hay muchos profesionales que lo que quieren es que la persona se sienta bien. Porque cuando yo me siento bien, tú te sientes bien. Y eso ya vende. Cuando yo te comprendo, es más fácil que tú me comprendas a mí. Cuando yo entiendo tus necesidades, es mucho más fácil que tú entiendas las mías. Cuando yo busco lo mejor para ti, es muy fácil que la otra persona acepte y también me desee el bien. Algunas veces no pasa así con algunas personas. Forma parte de la vida. Y mi flexibilidad, la que ya yo he adquirido porque me he vuelto excelente, me hará encajar eso estupendamente. Y decir, bueno, esa persona... Porque hay otra idea también importante, que no la he comentado. Y es que tiene que ver con lo que antes comentábamos. ¿Cómo te llamas? Verónica. Con lo que antes decía Verónica. Y es que siempre las personas, cuando hacemos algo, ella decía, la otra persona va a creer que tiene la razón desde su punto de vista. Aunque claramente esté equivocada, claramente desde nuestro punto de vista, pero no desde el suyo. Con lo cual aquí hay una idea interesante. ¿Qué le hace a esa persona creer, pensar o suponer que tiene la razón? Pues que detrás de su actuación tiene una intención positiva. Esto es un concepto muy de la PNL y muy de la vida, que Robert Dills acuñó, se dio cuenta. Eso es un logro maravilloso para las personas que trabajamos con personas, para las personas que quieren desarrollar la excelencia. Cuando yo tengo a una persona que está súper enfadada conmigo, o que me está atacando, o que no hay manera, un conflicto del tipo que ustedes quieran, un alumno rebelde, un compañero gandul, llámenlo como ustedes quieran, una pareja que me está no sé qué, gritando, que no me hace caso, ¿verdad? Lo que ustedes quieran. Ustedes piensen que detrás esa persona tiene una intención positiva, busca algo bueno, o en su momento ese comportamiento tuvo una intención positiva. Y ahora pondré ejemplos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tú estabas diciendo que no... Y no lo veo para nada. Para nada. ¿Qué está diciendo este día? Te lo voy a explicar. Y es duro, esto es muy duro. A mí me lleva, cuando estoy en clase, explicar esto, me lleva, porque además después los pongo a trabajar a los alumnos con esto. Y con cosas reales y cercanas. Claro, la gente elige lo que quiere, pero cuanto más duro es el asunto que elige, mayor es el beneficio que se lleva. Entonces, una forma de entenderlo es descomponer la acción.
Les voy a poner un caso práctico. Descomponer la acción significa que si yo les estoy hablando de que alguien dice o hace algo y hay una intención positiva, pero produce un resultado horrible, pues aquí hay tres conceptos. Pero espérate, ¿yo te puedo cambiar la premisa de entrada? Sí, claro. Cuando esa persona no está buscando un bien, sino que está buscando, haciéndote las cosquillas, como se suele decir literalmente. Sí, te está provocando, te está buscando. Provocándonos que quiere hacer mal. ¿Qué hace? Muy bien, me encanta la pregunta. Vamos a responderla. Fíjate, tú lo has respondido, o sea, tú has planteado la situación desde tu punto de vista. Esa persona me está buscando las cosquillas, ¿verdad? Bueno, sin entrar en detalle. A lo mejor la persona no... Bueno, a quien sea, vale. Pues a esa persona en la que tú estás pensando, esa otra persona que le busca las cosquillas, y tú estás viendo a esa persona riéndose, se le está buscando las cosquillas, es decir, enfadada, porque lo está molestando. Ahora tú mira para quien lo hace. En vez de mirar para quien recibe la acción, es decir, te estoy provocando, mira para quien lo hace, ¿vale? Piensa en quién lo hace. Entonces, quien lo hace tiene una intención en ese comportamiento positiva. Tiene o en algún momento tuvo una intención positiva para él. Ah, para él. Claro, Sí, para él, vale. claro, hombre, ya entramos. Ve, ya estamos buscando la coincidencia. Claro, es para él, no para ti. Aunque igual te llevas una sorpresa al final de la explicación. Pero en principio, busca una intención positiva para él. Sí, eso por supuesto. Eso lo tengo clarísimo. Bien, perfecto. Entonces, vamos a buscar lo que es la intención positiva. Vamos a... La intención positiva de él Esp- perjudica al resto. Espera, mi cielo, espera. Ahora vas a entenderlo. Yo, como profesor o como terapeuta, yo descompongo lo que estoy escuchando de la siguiente manera. Yo tengo una intención positiva, la que sea, hay que buscarla, es importantísimo buscarla. Esta intención positiva hace que yo genere un comportamiento. Voy a generar tres espacios, ¿no? La intención positiva está aquí. Ahora viene, buscando esta intención positiva, yo genero un comportamiento. Este comportamiento es detestable, es deleznable, es perjudicial, porque hace daño. Resultado. El resultado es que enfado a la otra persona, la desmotivo. Este es el resultado de unas acciones que yo hago negativas, decir cosas, picar, ignorar, en fin, lo que quiera que haga esta persona, para satisfacer su intención positiva. ¿Vale? ¿Está la secuencia clara? Intención, comportamiento, resultado. Son cosas distintas. Yo las separo. Cuando tenemos un problema, las mezclamos todas. Están todas mezcladas. Y entonces me cabrea. ¿Cómo vas a tener una intención positiva este tío que me está pegando, que me está insultando? Vale, pero yo tengo que separarlo, porque si no me pierdo. No solo me pierdo, sino que no soy efectivo y no es útil. Es lo que quería decir, no es útil. Es útil descomponerlo. Entonces, y para eso necesito tranquilidad y necesito querer hacerlo. Yo necesito querer resolver este asunto. ¿Vale? Entonces, en los ejercicios que hacemos allí en el curso, esto lo desarrollamos mucho más, pero aquí deprisa sería, ¿qué intención podría tener una persona que, ponme un ejemplo de comportamientos que pueda hacer? Un ejemplo sencillo. Grita, insulta, pega, ignora. Un ejemplo. Te acusa de algo que tú no has hecho. Te acusa, vale. Te acusa de cosas. Entonces, si esto pudiera tener alguna intención positiva, para él, para él, ¿cuál podría ser? Se admite comodín del público. Tapar sus errores. Tapar sus errores. Cuando una persona quiere tapar, vamos a seguir esta línea y luego buscamos otra también. Cuando una persona tapa sus errores, ¿qué es lo que está buscando? Puede ser llamar la atención, sobresalir, qué bueno, porque quien tiene, exacto, fantástico. Y por cierto, déjenme decirle otra cosita, hago paréntesis, que me encantan los paréntesis, quien tiene el problema tiene la solución, y quien tiene la pregunta tiene también la respuesta, así que fantástico, porque probablemente a esa persona es eso lo que tú acabas de decir, y además porque lo conoce. Entonces, si esta persona quiere sobresalir,
que es su intención positiva, y por eso hace estas cosas tan feas, pero su intención positiva es, porque aquí no hay nada malo, querer sobresalir, porque lo estoy, mira para mí, lo estoy separando del comportamiento. Vale, fíjate, pues ya te vi yo, por eso hay que separar. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Aquí no hay nada malo en querer sobresalir. Por favor, ¿se entiende esto? En lo que hago para sobresalir sí que hay cosas malas. Claro, por eso es importante que separes esto, porque si no, no vas a poder llegar a buen fin. Hay que separar. Claro, es esto. El método, lo que hago, el comportamiento, la actitud, tacatá, todo esto está aquí. Y aquí está el resultado. Tú te enfadas, yo qué sé, todo lo que a ti te pasa, el daño que produce con lo que hace. Pero la intención positiva es otra cosa. Yo quiero sobresalir. Los niños quieren destacar, llamar la atención. ¿Sí o no? Sí. Vale. Lo que pasa es que como no le han hecho caso, cuando quieren sobresalir no le miran, entonces empieza a adoptar unos comportamientos cada vez más llamativos, cada vez más exagerados o cada vez más dañinos, porque cuando los empieza a hacer, consigue captar la atención. Entonces yo, cuando soy niño o niña, aprendo a que si hago o tengo determinados comportamientos llamativos o peligrosos o arriesgados, me van a mirar, voy a llamar la atención. ¿Se entiende? Pero esto tendría que ver algo entonces con la baja autoestima. Sí, esto son otras cosas, claro, claro. Y la baja autoestima tiene porque yo cuando niño no me atendieron mis 3 necesidades básicas, que son, porque aquí está este tema, es justo esto, es lo que a él le pasa, porque nadie es malo porque sí, en general. Yo podría decir que la población del planeta, de los 7.000 millones que hay, 7.000 y pico, ya casi 8.000, podríamos decir, por decir algo, que solo un 2% o menos es mala. Pero el 98 y pico % es gente buena. Y buena significa ignorante en el sentido de que desconocimiento de cómo actuar, porque tiene muchas carencias. Así que yo parto de la base de que la gente es buena, pero no sabe. Aprenden desde chico, por eso les decía, ¿qué tiene que ver mi padre y mi madre? ¿Se acuerdan los ejemplos que ponía al principio? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver con esto. Entonces, esta persona aprendió a que para conseguir que le llamaran la atención, hacer comportamientos exagerados o extremos o irrespetuosos, del tipo que sea, porque así consiguió satisfacer su intención positiva. Si yo miro esto, ¿qué pasa con la mirada que yo tengo hacia la persona y la situación? ¿Qué podría pasar cuando yo asumo esto? A ti todavía te queda un poquito pero lo tienes como para ir pensando en esto, ¿no? Y si tú quieres irle haciendo sitio a esta idea que te estoy haciendo, porque esto nos pasa a todos. Porque del mismo modo que esa persona tiene comportamientos malos conmigo, yo puedo tener otros con otras personas y no me doy cuenta, porque él no se da cuenta. Él no se da cuenta. Él cuando se mete ahí, o ella, no se da cuenta. Y cuando yo te digo que sí se da cuenta y que lo hace intencionadamente... Pues entonces, claro, por eso te digo que cuando yo tengo un comportamiento, este comportamiento tiene o tuvo en algún momento una intención positiva, pero yo anclé, el ancla es otra palabra de la PNL, yo anclé una forma de comportarme y no conozco otra. No conozco en mis entrañas. En la cabeza sí que conozco muchas, pero instalado en mí como patrón de reacción no conozco otra. Y solo sé llamar la atención. Bien, esto es la descripción de la situación. ¿Se entiende? Esto ayuda mucho a saberlo, ¿verdad? Igual que con los alumnos, igual que con los compañeros de trabajo, igual que con mi jefe, igual que con mis subordinados, igual que con mi mujer, igual que con mis hijos. Porque todos somos seres humanos y nos relacionamos desde determinados patrones comunes. Bien, saber esto ayuda mucho, muchísimo. Primero porque aumenta mi capacidad de comprensión y de entendimiento del ser humano, del prójimo, y por ende de mí mismo. Si esto le pasa a esta persona, a mí me pasan otras cosas que tienen el mismo sustrato, pero distinto formato. Pero el fondo es el mismo. Entonces, saber esto
¿para qué creen ustedes que nos puede ayudar? Para cambiar los comportamientos. Cambiar el comportamiento de acuerdo a la situación. Correcto, correcto. Pero eso sí soy yo el que estoy generando ese comportamiento. Pero yo, que soy el que lo sufro, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Carmen. Cuando Carmen habla del problema, ella dice, bueno, y esto, si yo quisiera hacer algo con esto, ¿qué sería? Pues a ella le toca, primero, si quiere hacerlo, cuando quiera hacerlo, es darse cuenta de cuál es su intención positiva. Probablemente, esto lo fantaseo, yo voy a elucubrar posibilidades, porque puede que no sea así, sino que sea otra cosa. Pero voy a hablar desde lo positivo, porque si yo no entro en lo positivo, la situación no se va a resolver nunca. Y yo quiero resolverla. Entonces, si yo ahora sé, yo Carmen, sé que José Manuel o Víctor o Franco, como quiera que se llame, tiene una intención positiva, que es sobresalir, entonces, y yo me estoy volviendo, porque aquí vuelve otra vez la flexibilidad, aquí vuelve otra vez la idea de querer resolver en vez de tener razón, de resolver en vez de acusar o de ganar. Entonces, si yo estoy ahí, porque si no estoy ahí no me va a salir o me va a costar. Pero si yo quiero resolver, yo, Carmen, ¿qué podría hacer para empezar a ir desactivando Porque no te he preguntado, y ni lo voy a hacer, pero quiero que tú te lo preguntes y tú te lo respondas a ti misma, ¿de qué forma tú contribuyes o a generar o a mantener este conflicto? Respóndetelo tú. Entonces vamos a suponer que tú descubres de qué forma tú no lo has generado para nada, o sí, no lo sé, pero sí que lo estás manteniendo porque te está afectando y ocurre con una cierta frecuencia. Entonces, si tú quieres dar el primer paso para resolver esto, ¿qué podrías hacer? ¿Tú aceptarías opiniones del grupo? ¿Respuestas? Son ideas y tú eliges lo que tú quieras. ¿Qué se les ocurre que puedo hacer? ¿Qué intención positiva tiene ella? Ya lo sabe. Mantiene... Vale, eso es para ella. Por eso le he preguntado y eso es para que se lo responda a ella. ¿De qué forma ella contribuye a mantenerlo? Cuando ella se dé cuenta de qué forma contribuye a mantenerlo, verá cuál es su intención positiva, que eso no te lo he dicho, pero tú buscas la tuya, que es lo que tú acabas de decir. ¿Cómo te llamas? Raquel. Entonces, si yo quiero apostar por resolver, ¿qué hago? Sabiendo estas claves que han salido, ¿qué podría hacer? Te acercas a esa persona. Puede que esa persona esté en un estado de aislamiento, que vea que los demás tienen su grupito, y entonces para llamar su atención intenta atacarle. Porque no conoce otra forma. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Tenderle una mano. Sí, pero ¿de qué forma específicamente? Sí, va por ahí los tiros, pero yo quiero sobresalir, yo quiero destacar, yo quiero llamar la atención. La intención positiva a la otra persona. ¿De qué forma? ¿Qué puedo hacer yo en ese sentido? Reconocerle sus méritos. Por ejemplo, porque yo como estoy enfadado, lo que hago es, pues te ignoro más y menos te hablo, más va a conseguir una reacción negativa de esta persona. Pero si yo, de vez en cuando, le digo, oye, qué bien has hecho esto, oye, me gustó lo que dijiste, oye, bravo por no sé qué, lo que sea, le doy algún reconocimiento, yo empiezo a desactivar esto, porque estoy atendiéndole lo importante. Pero si yo me pierdo con esto, me ofusco, me enfado, y sobre todo con los resultados, entonces ya yo pierdo el norte, se me mezcla todo. Se me mezcla y esto ya no me importa, porque lo que quiero es reaccionar, es la reacción. Tú me atacas, me defiendo, me atacas, me defiendo. Pero si yo estoy cansado y eso permanece, yo puedo elaborar una nueva estrategia. Por eso antes les decía, yo necesito atreverme a hacer algo nuevo. Yo necesito cambiar, necesito asumir cambios en mi vida. Necesito asumir que yo de alguna manera soy parte del problema y por lo tanto soy parte también de la solución. ¿Se entiende esto? Si nosotros asumimos esto, nos va a ir de maravilla, nos va a ir de maravilla. Voy a rebajar, nos va a empezar a ir un poco mejor. Voy a rebajar. Sí, porque estoy en la urgencia, estoy en la necesidad y luego en la excelencia. Cuando yo llegue a la excelencia y yo tenga esto ya, adiós mi cielo, gracias. Cuando yo tenga instalado esto ya en mi ADN se active con estas cosas, yo voy a disfrutar y yo voy a entender, yo cada vez me voy a enfadar menos y van a haber menos cosas del exterior que me afecten a mí.
Porque, y no estoy en me resbala, no estoy en eso. Estoy en entiendo y sé cómo hacer. Estoy en una casilla de que me da seguridad, que me da confianza en mí, en el cual yo te entiendo. Yo entiendo que tú tienes problemas. Eso no significa que te permita que me hagas. Pero yo, en vez de acusarte, te paro. Y te puedo parar con firmeza. Te puedo parar con cariño. Depende de la persona. Pero siempre la firmeza, con claridad. Y yo le puedo después graduar el tono. El tono de más firme, menos firme, con amor, con claridad. Pero no tiene por qué haber enfado ni agresividad. No tiene por qué haberlo. Pero para eso tengo que llegar a la excelencia. Y la excelencia, lo siento, no se gana con un curso. Con un curso se sabe, y me estoy echando piedra en mi propio tejado, con un curso yo sé lo que tengo que hacer para llegar a la excelencia. Pero si yo no lo hago, el curso no me sirve de nada. ¿Cuántas veces vamos a cursos, profesores, empleados, vamos a cursos que nos da la empresa y salimos con mucha información y poco cambio? ¿Cuántas veces pasa eso? Constantemente. Incluso cursos de comunicación que se dan dentro de las empresas te dicen cómo es la comunicación. Emisor, receptor, mensaje, código. ¡Qué interesante! ¿Y ahora qué hago con eso? Hombre, tienes que dar un mensaje apropiado. Ah, es verdad. Un mensaje apropiado. Oye, ¿y cómo se dan los mensajes apropiados? Pues tienes que ser asertivo. Ah, es verdad. ¿Y cómo soy asertivo? Y peor todavía, ¿y cómo y cuándo no soy asertivo? Peor todavía, ¿no? Claro, esas cosas en el curso no se dan. Hoy de puntilla. Porque eso es el problema. El problema no es la información que te dan en el curso, sino ¿qué me pasa a mí que no puedo poner en marcha eso? Yo sé que tengo que ser asertivo, eso lo sabemos todos, me parece, ¿verdad? ¿Y cómo es que no lo soy? ¿Cómo es que no lo hago? Porque hay problemas de fondo que tengo. Entonces, si yo atiendo los problemas que me pasan en relación a la asertividad, yo podré ser asertivo. Claro, la conferencia es la excelencia en la comunicación, porque yo estoy pensando en lo que ustedes pueden conseguir si se dedican a practicar cambios, a practicar todo esto. Y la mitad o más de los cambios pasan por cambios primero en mí. Si yo no hago cambios en mí, fuera no va a ocurrir nada. Va a ser hasta peor. Si yo quiero generar cambios en mi vida, yo quiero que mi vida cambie, lo voy a decir más genérico, si yo quiero que mi vida cambie, yo tengo que propiciar que eso ocurra. Porque si no, me tengo que dedicar a ir a misa y a jugar a la lotería. Y aún así tampoco está garantizado que pase eso, aunque me saque la lotería. Hay gente que se saca la lotería y se vuelve todavía más infeliz. Porque se gasta todo de golpe, porque le vienen toda la gente a pedir y reparte, y porque yo qué sé, porque no da la felicidad. Mucha gente piensa que, y esto es un tópico, pero es que es real, de que lo que pasa es que lo que voy a decir lo digo en otra clave nueva, y es que estoy esperando que la felicidad o el cambio me venga de fuera, y eso no va a ocurrir, nunca, nunca. Si me viene de fuera sin yo esperarlo, es porque yo de alguna manera he trabajado para eso. Aunque no lo hiciera con esa intención, pero ha producido esos efectos. Solo no va a venir, desentiéndanse, la felicidad no va a venir sola. Olvídense, déjense de fantasear, bajen de la nube, aquellos que los tengan. No va a venir. A ver si el tiempo lo cambia. Eso no va a ocurrir. Si el tiempo me trae cambio, es porque yo, queriendo o sin querer, dándome cuenta conscientemente o inconscientemente, estoy haciendo cositas. Y entonces sí se va a producir un cambio. Si no, si yo no hago cambio, es otra idea que les voy a dar. Si yo no hago cambio, ¿ustedes qué creen que va a ocurrir con mi vida? ¿Sigue igual que? Igual o peor. Va a peor. Y esto quizás es nuevo para algunos de ustedes. Si yo no hago nada, es fácil decir nada va a cambiar. No es cierto. Yo esta idea se la voy a introducir para quienes no la tengan. La vida es dinámica, es dinamismo. La vida es cambio. Esto sí lo sabemos, ¿verdad? No hay nada estático en la vida, nada. La vida por definición es cambio. Ustedes pueden pensar, esto no cambia. Falso. Esto no cambia, esto es hierro, esto permanece. No.
Si miramos con un telescopio electrónico o atómico, podemos ver que esto está hecho de moléculas. Y las moléculas están hechas de átomos. Y los átomos tienen electrones y están fijos moviéndose. Por lo tanto, hay movimiento en una columna, menos que en mí, pero hay movimiento. Y como hay movimiento, es susceptible de variación. Por lo tanto, la vida es dinámica por definición, es cambio por definición. Entonces, la idea es, si yo hago cosas por mí y por la vida, cosas positivas, la vida va a mejorar. Si yo no hago nada, o sea, si yo hago cosas malas, la vida va a empeorar. Pero también si yo permanezco sin hacer nada, si no me dejo llevar por la vida entrará en deterioro. La vida funciona como, y lo siento, bueno, yo lo digo, ustedes se lo creerán o no, la vida funciona como un río. El fluir de la vida, ¿les suena este concepto, no? Pues el fluir de la vida se toma del concepto de la vida como un río. Y ese río puede ser a veces calmo, hay tramos en los que es un poco más tormentoso y otras veces, pues, en fin, que tiene varios cursos. Y yo estoy nadando en la vida contracorriente. Quien deje de nadar, lo va a arrastrar la vida. Es decir, si yo no hago algo por mejorar en mi vida va a empeorar. Ustedes pueden pensar en gente que llevan toda la vida igual, ¿sí? Puede que aparentemente por fuera la vida sea siempre igual, pero muy probablemente haya un gran deterioro en su cabeza, en su sensación de pérdida de vida, de felicidad, de haber desaprovechado la vida. ¿Se entiende? Porque no he hecho nada. La vida ha pasado por mí y yo no la he aprovechado. En lenguaje de PNL o de coaching sería vivo instalado en mi zona de confort. Y en mi zona de confort no hay crecimiento. La idea que les quiero añadir es que no solo no hay crecimiento, sino que hay deterioro. Si ustedes asumen o aceptan esta idea, les puede motivar a querer hacer algo con su vida, a cambiar. Evidentemente es mi visión, es mi idea, yo se las transmito desde mi experiencia. Desde mi experiencia yo sé que es así. Como antes decíamos, desde tu punto de vista es así. Sí, desde mi punto de vista. En fin, lo dejo ahí. Yo no sé ni qué hora es. Las 9:20. ¿Cuánto decía que duraba esto? ¿Una hora? Bueno, si quieren podemos dedicarle unos 10 o 15 minutos a preguntas. ¿Sienten que la conferencia atendió las expectativas que ustedes esperaban? La excelencia en la comunicación, ámbito educativo y ámbito de las empresas. Vale, bien. Entonces podemos aprovechar y lo que ustedes quieran preguntar. Os explico muy bien. A ustedes se han enterado muy bien de todo. Ah, bien, perfecto. Cierto, Carmen, cierto. Hay 3 necesidades básicas, muy básicas, y sobre esas 3 necesidades construimos toda nuestra vida. El querer atenderlas, es decir, las necesidades básicas, como a ninguno de nosotros se nos ha satisfecho las necesidades en general de una forma satisfactoria cuando fuimos niños, niñas, entonces en base a lo que adquirimos y en base a las carencias empezamos a construir nuestra personalidad. Era el rec, que antes les decía, la grabación, el modo grabación. Estamos grabando y entonces mi madre no me hace caso, entonces yo me pongo ahí a mirarla de una manera para que me dé y no me da. O mi padre me grita, o cada vez que no sé qué, que bebía, me pegaba. Entonces yo, niño, niña, empiezo a construir mi personalidad aprendiendo a temer, aprendiendo a buscar un cariño, aprendiendo a esto, aprendiendo a lo otro. Bien, esas necesidades básicas, un poco las he mencionado, son 3. Y ustedes las saben. ¿Cuáles pueden ser las 3 necesidades básicas? Y luego cada una de ellas tiene múltiples, algunas variaciones. Pero el núcleo son siempre estas 3.
protección, afecto, amor y... No, eso... Vale, ahora esa es la pirámide de Maslow y eso está en la base, Las necesidades básicas están en el cuarto del quinto escalón, o en el tercer, en el cuarto, está por el cuarto, porque hay otras más básicas. Entonces dijeron protección, afecto y reconocimiento. Sobresalir, Carmen, lo que decía, lo que tú dijiste antes, sobresalir. Sobresalir es una de las manifestaciones del reconocimiento. Esta persona no necesita sobresalir. Esta persona lo que necesita es que le hagan caso, que le digan algo, que le digan que bien lo hace, que le reconozcan, que lo valoren. ¿Por qué? Porque cuando chico tuvo serios problemas con eso. Seguramente fue descalificado, no sé, pero lo que fuera, pero tuvo una carencia en este aspecto. Entonces necesitó desarrollar algo para compensar. Y esta es otra idea que les quiero comentar. Cuando nosotros crecemos sanos, que son muy pocas las personas que consiguen crecer así, porque si estuviéramos súper sanos no necesitamos experimentar y ya íbamos al samadhi o al nirvana o moríamos y tal. Pero mientras estemos vivos es señal de que tenemos cosas que aprender. Entonces, la idea que les quiero comentar es la diferencia entre equilibrio y compensación. La vida tiende al equilibrio. Tender al equilibrio significa que, por ejemplo, con el agua, ustedes cuando juegan con el agua, ustedes ven que el agua siempre busca... ¿El qué? Exacto. Busca estabilizarse. Entonces se mueve. Cuando no está, empieza a moverse, pero siempre está buscando eso. Cuando lo consigue, se estabiliza. Eso es un ejemplo de cómo la vida funciona. Entonces nosotros, con estos valores o estas necesidades, tenemos que buscar, o están dadas para que vivamos equilibrados. Y es lo que nos da el resultado final de una buena autoestima. Yo me siento reconocido, yo me siento querido y yo me siento seguro y protegido. Son las tres necesidades básicas. Después esto se viste de muchos aspectos, ¿no? O sea, con muchos formatos y tal, pero el núcleo duro es este. Cuando yo tengo estas tres cosas, yo vivo equilibradamente. Una pregunta, cuando tienes satisfechas estas tres necesidades, ¿tu autoestima está más alta? Es alta, sí, es alta. Pero cuando yo no tengo alguna de ellas, y hay personas que tienen carencias en las tres, y no significa la tengo o no la tengo, sino no es una cuestión de me quisieron, no me quisieron, me valoraron, no me valoraron. No es exactamente así, es una cuestión más bien de grado, de grado. Me quisieron mucho, me quisieron poco, me miraron mucho, me miraron poco, me reconocieron mucho, poco, nada, y me protegieron, me sentí protegido, cuidado, me sentí atendido. Son todas las variantes de la protección. Mucho, poco, nada. Bueno, ustedes imagínense tres círculos que se superponen. ¿Cómo se llamaba esto en matemáticas? Las intersecciones. Imagínense los tres círculos. Entonces cada uno es independiente, pero todos están relacionados. ¿Se entiende el concepto, no? Entonces es posible que algún círculo se quede fuera. Cuando se queda fuera es que no lo tuve. Cuando se acerca, y en la medida en la que está, pues es lo que he obtenido. Más o menos, es una imagen simbólica para representarle. Entonces, cuando yo tengo los tres, hay un equilibrio, que puede ser muy grande, cuando los círculos están muy metidos uno dentro del otro, hay una cierta aspecto libre en cada uno de ellos, pero la mayoría está dentro. En la medida en que empieza a ser más chico, la intersección, que se llama la vesica piscis, se llama, la parte esa, cuanto más chico es, significa que menos equilibrio hay. Entonces, cuando no hay equilibrio, por ejemplo, la bola está fuera, el círculo está fuera, entonces el cuerpo humano, el ser humano, la psique, tiende a compensar. Entonces, yo compenso porque no hay equilibrio. Por ejemplo, si yo tengo mis dos piernas de la misma estatura, del mismo tamaño, yo camino derecho. Pero si yo tengo una pierna más corta, yo camino cojeando, pero no me caigo. Yo hago así, pum, pum, pum. Estoy compensando.
la ausencia de tamaño o la ausencia de salud o como quieran llamarlo. O si estoy cojo, cojo un bastón y entonces el bastón hace de segundo pie o de tercer pie. Opera el mecanismo de compensación porque se ha roto el equilibrio. ¿Se entiende el concepto? Cuando hay equilibrio no hay necesidad de compensación. Cuando aparece el desequilibrio aparece la necesidad de compensar. Y todas las dificultades que hemos estado viendo, gente que acusa, gente que no entiende, gente que ataca, gente que... son mecanismos de compensación para atender esto. ¿Se entiende esto? Bueno, pues es otra cosita más. ¿Alguna pregunta más? La gente, o sea, hay un sentido de compensación cuando hay un sentido también de ataque hacia el otro. No lo entendí. No, la compensación es cuando yo no, claro, yo ahí tengo que defenderme, ¿no? Reaccionar. Ah, ya, ahora sí lo entendí. Eso es defensa, es reacción. La compensación es cuando yo, claro, yo puedo atacar, que es el ejemplo que ponía Carmen, yo, como tengo una carencia tan grande, la única forma que yo tengo para compensar esa carencia es llamar la atención. Y como van pasando el tiempo y no me hacen caso, mi forma de llamar la atención va siendo cada vez peor, más grave. Pero la intención es que me reconozcan, que me miren, que sepan que existo, que me digan qué bien lo has hecho, qué bueno eres. Es decir, que me digan algo, sentirme mirado. Pero como eso no ocurrió, yo empecé a desarrollar unos patrones de llamar la atención. Y entonces en el colegio, exacto, esta es la compensación. Yo atacando, opera el mecanismo de compensación. Y a lo mejor esta persona que Carmen menciona, a lo mejor cuando era chico, me imagino, en el colegio era quien rompía cristales, o pegaba fuego, o mataba animalitos, porque es la única forma de llamar la atención. Y nadie tiene la culpa, sino simplemente que en casa eso no ocurrió. Y él se dio cuenta que cuando tenía esos comportamientos, probablemente le decían algo, aunque sea para llamarle la atención, aunque sea para pegarle, que lo miraba, aunque sea para darle una leñada, pero ya se siente mirado. Y entonces aprende a atender su necesidad, su intención positiva, de una forma inapropiada, que se va agravando con el paso de los años. Y con el comportamiento nuestro de, utilizando la PNL o la asertividad y todos estos comportamientos que estabas comentando, si una persona es así, que tú dices que evidentemente, porque lo vivo de cerca, se va agravando con los años, con ese comportamiento tú puedes colaborar a reducir o a minorar. ¿El de otra persona? Sí. Mira, mi experiencia es que solo cuando tú mejores, conseguirás que la otra persona mejore. Si tu energía se dedica a transformar o cambiar a la otra persona, eso va a probar marisco. Eso no tiene buen pronóstico. Pero si tú trabajas en mejorar tus reacciones, tu actitud ante algo que está pasando ahí, entonces indirectamente mejorará la otra persona. Y que eso es así, porque eso lo he puesto en práctica. ¿Verdad que sí, mi cielo? Ay, gracias. Me ha dado la red. Tal cual, es que es así. Las herramientas que diste tú el año pasado fueron las que yo puse en práctica. Y realmente mejoraba muchísimo. Y es así, colocas a la otra persona porque está acostumbrada. Ok, gracias. Bueno, vamos a ir cerrando, si les parece. Y para cerrar, un par de ideas. Las personas que hayan tomado notas, si quieren, pueden decir para qué se llevan, qué destacarían de hoy de aquí, qué ideas les gustan, les ha gustado, o sienten que son útiles, o que les gustaría explorar, o alguna cosa. Pero a modo periodístico, ¿no? Headline, título, un titulito. Venga, Verónica, arranca. Me gustó el concepto de que necesito desconectar del resultado, porque estamos muy condicionados por las expectativas y creo que es lo que muchas veces nos hace dejar de intentarlo. Ok, fantástico. Fantástico. Gracias, Verónica. ¿Alguna cosa más que quieran, que les haya llamado la atención, que puedan destacar?